Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Ha pasado bastante tiempo desde el último, algo más de un mes si no me equivoco, y el motivo principal es que me he mudado. Sigo en Santiago, Galicia, España, pero ahora estoy en un piso un poco más grande que me permite dedicar una estancia completa a mi trabajo. No os imagináis cómo está esta habitación de la cámara hacia atrás, es un desastre. Pero tengo que decir que bueno, el resto del piso ya está ordenado, me ha llevado unas semanas organizarme, pero ya estamos aquí. Espero que esto se traduzca en una mayor frecuencia de vídeos para el canal. Veis que esta esquina todavía se puede mejorar bastante, iréis viendo el cambio, la evolución con las semanas, espero. Y mientras tanto, pues he decidido dedicar un nuevo vídeo al ajuste ISO. El ajuste ISO porque es un aspecto de la técnica fotográfica que sigue generando dudas y al que se sigue mirando de reojo y con una mezcla entre miedo y desconfianza. Bueno, a lo mejor esto es un poco exagerado, pero lo que está claro es que el ISO es la parte menos simpática de la técnica y que a la vez nos conviene y nos interesa conocerlo bien porque puede ayudarnos a mejorar nuestras fotografías. Así que en este vídeo os voy a despejar todas las dudas sobre el ajuste ISO y os voy a dar las claves para que acertéis siempre a la hora de seleccionarlo. Antes de hablar del ISO hay que explicar que es uno de los tres vértices que forman el triángulo de exposición. El aspecto de una fotografía, de una imagen, si es más luminosa o más oscura, depende de la combinación adecuada de tres ajustes de nuestra cámara: apertura de diafragma, tiempo de exposición e ISO. Si la apertura, el tiempo y el ISO se combinan adecuadamente, se dice que la exposición de la fotografía es correcta. La apertura de diafragma es el diámetro del orificio por el que la luz entra hacia el interior de la cámara. El tiempo de exposición es el intervalo que el obturador permanece abierto cuando pulsamos el botón de disparo, permitiendo que la luz llegue hasta el sensor. Aquí lo estáis viendo en una cámara analógica, pero es esencialmente lo mismo en una cámara digital como esta, como la Ricoh GR3. Además, la apertura de diafragma influye en la extensión enfocada en nuestras fotos, lo que se llama profundidad de campo. Normalmente, si la apertura de diafragma es pequeña, la profundidad de campo aumenta, lo que permite que objetos alejados entre sí se vean enfocados simultáneamente en la fotografía. A medida que la apertura de diafragma aumenta, la profundidad de campo se reduce. Y digo normalmente porque hay más factores que influyen en la profundidad de campo, además de la apertura de diafragma. Por su parte, el tiempo de exposición influye en cómo se registra el movimiento en nuestras fotos. Si el tiempo de exposición es pequeño, el movimiento de las personas o de los objetos se congela, aparece completamente congelado. Si el tiempo es grande, se puede apreciar en nuestras fotografías como si fuese un rastro. El tercer vértice del triángulo es el ajuste ISO, que mide la sensibilidad del sensor. Cuanto mayor es el valor ISO, la sensibilidad del sensor también es mayor y por lo tanto nuestra cámara necesita menos luz para conseguir la misma exposición. Por ejemplo, la cantidad de luz necesaria para hacer una foto con ISO 800 es la mitad de la que necesitamos con ISO 400. Por eso, normalmente, aumentamos ISO a medida que la luz disponible disminuye, cuando, por ejemplo, se hace de noche o cuando empezamos a disparar a la sombra, donde hay menos luz que a plena luz del día. Antes este ajuste dependía de la película, pero ahora lo podemos cambiar en cada disparo si queremos. Cuando disparas en automático, la cámara combina apertura, tiempo e ISO para conseguir lo que ella considera una fotografía bien expuesta. Es decir, que no quede ni demasiado oscura, subexpuesta, ni demasiado brillante, sobreexpuesta. Pero si entendemos cómo funciona el ISO, podemos mejorar nuestras fotografías porque disparando en modos no automáticos tendremos la posibilidad de modificar la profundidad de campo y también el aspecto del movimiento, con lo cual tendremos más recursos a la hora de fotografiar la calle. Para acertar siempre a la hora de elegir ISO, solo hay que recordar dos claves. Clave número 1. Cuanto más grande es el valor ISO, tu cámara necesita menos luz para conseguir una fotografía bien expuesta.
a más ISO, tu cámara puede hacer una foto bien expuesta con menos luz. Esto es lo más importante que tenemos que recordar. Esa menor cantidad de luz que necesita la cámara cuando aumentamos ISO puede deberse a que hay poca luz disponible, por ejemplo en un día nublado o si disparamos en la sombra, o a que queramos usar un tiempo de exposición pequeño o una apertura pequeña, ya que en cualquiera de los dos casos estamos dejando pasar menos cantidad de luz hacia el interior de la cámara. Es decir, si en una determinada situación aumentamos ISO, nuestra cámara va a necesitar menos luz para lograr una fotografía bien expuesta. Esa menos luz se puede deber a que haya menos luz disponible o a que queramos utilizar una apertura o un tiempo pequeños. Y la clave 2 es que el ISO solo es el ajuste que te permite conseguir la fotografía que quieres hacer. Lo realmente importante es qué apertura o qué tiempo queremos utilizar. Por ejemplo, si queremos controlar el aspecto del movimiento, tenemos que controlar el tiempo de exposición, tenemos que decidir el tiempo de exposición. Nos ponemos en modo prioridad al tiempo, que normalmente es TV o S en nuestras cámaras, fijamos el tiempo que va a dar el efecto en el movimiento que nos interesa y dejamos que la cámara escoja la apertura. Si la cámara no es capaz de escoger una apertura con ese tiempo, nos va a avisar mostrando cómo parpadea la apertura o mostrándola en un color diferente. Para solucionarlo solamente tenemos que aumentar o reducir ISO hasta que esa señal desaparezca. Eso quiere decir que la cámara ya puede hacer una fotografía con el tiempo que nosotros hemos elegido. Pero puede suceder que la cámara escoja una apertura que no nos gusta. En ese caso también lo podemos cambiar y solamente tenemos que cambiar ISO. Para cambiar la apertura manteniendo el tiempo que nos interesa, solamente tenemos que recordar la clave 1. Cuanto mayor es el valor ISO, nuestra cámara necesita menos luz para lograr la misma exposición. Si aumentamos ISO, la apertura va a hacerse más pequeña porque la cámara necesita menos luz para hacer la fotografía. Si reducimos ISO, la cámara necesita más luz y para eso va a aumentar la apertura. Si por el contrario queremos decidir la profundidad de campo, tenemos que decidir la apertura. Para fijar la apertura ponemos nuestra cámara en prioridad al diafragma, que normalmente se detalla con una A o un AV. Si la cámara no es capaz de hacer la fotografía, no es capaz de escoger un tiempo de exposición válido, nos va a avisar haciendo que parpadee o mostrándolo en un color diferente, probablemente rojo o naranja. En ese caso, para posibilitar que la cámara haga la fotografía, solamente tenemos que modificar ISO hasta que la señal desaparece. Si la cámara es capaz de escoger un tiempo pero no nos gusta ese tiempo de exposición, solamente tenemos que recordar la clave 1. La clave 1. A medida que aumenta ISO, la cámara necesita menos luz. Por tanto, si aumentamos ISO, la cámara va a escoger un tiempo más pequeño y si reducimos ISO, la cámara va a escoger un tiempo más grande. En resumen, a la hora de tomar una foto tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Qué queremos hacer y cuánta luz hay? Lo importante es qué apertura o tiempo queremos usar para controlar la profundidad de campo o el movimiento, el aspecto del movimiento. ISO es el ajuste que nos posibilita conseguir el resultado que buscamos. Si hay poca luz disponible o queremos usar un tiempo o una apertura pequeñas, probablemente tendremos que aumentar ISO porque es una situación de escasez de luz. Si hay mucha luz o queremos emplear una apertura o un tiempo grandes, puede bastarnos un ISO bajo. Por supuesto, si hacemos una foto con un ISO alto, puede aparecer ruido en la imagen. Pero si hay poca luz o el efecto que buscamos requiere una apertura o un tiempo pequeños, no queda más remedio que fotografiar con un ISO alto y asumir el coste que puede tener en ruido. Es mejor una foto que responda a nuestra intención, aunque tenga ruido, que una fotografía en la que el movimiento o el espacio no tenga el aspecto que nosotros queremos. Espero que este vídeo os haya aclarado definitivamente el concepto de ISO y os haya despejado todas las dudas y sobre todo que os haya demostrado que lo realmente importante es que el ISO es ese factor que nos permite hacer la foto que queremos hacer. Lo relevante es tiempo para controlar el movimiento o apertura para controlar el aspecto del espacio.
Nada más, nos vemos muy pronto en otro vídeo. Espero que esto ya tenga un aspecto un poco mejor. Y mientras tanto me encontráis en jbarros.com y sobre todo dentro de jbarros.com en el Club de Fotografía Callejera, donde vais a encontrar un curso específico de técnica que profundiza todavía más en todos estos aspectos, cursos de muchas disciplinas diferentes que os pueden ayudar a crecer como fotógrafos y fotógrafas de calle y sobre todo una comunidad que en mi opinión es el gran valor añadido del club. Un conjunto de gente que os van a acoger y que van a estar encantados de ayudaros a crecer como fotógrafos y fotógrafas. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!